Citando al historiador austriaco Alois Riegel, dice que todo monumento es aquella obra producto de la mano del hombre que mediante el empleo de medios artísticos conmemoran hazañas para ser permanentes en la conciencia de generaciones futuras, queriendo expresar la trascendencia de los monumentos, trayendo así a la memoria de todos los ciudadanos una parte de la historia. A continuación veamos el informe que el equipo de Piura Construye ha preparado sobre los monumentos en los parques. Vamos a verlo a continuación. La palabra monumento proviene del latín monumentum, que significa recuerdo, y es toda obra, preferentemente arquitectónica, que posee algún valor artístico, histórico o social para el grupo donde se erigió. En la antigüedad, el término se aplicaba exclusivamente a la estructura que se construía en memoria de un personaje o de un acontecimiento relevante, pero su uso fue extendiéndose y actualmente ha llegado a comprender cualquier construcción histórica colocada en un núcleo urbano o aislada en el medio rural. Existen los monumentos de tipo funerario, que son los que encontramos, por ejemplo, en el Presbítero Maestro, en Lima, o en el Cementerio San Teodoro, aquí en Piura, y los monumentos públicos, que son los que encontramos en los parques, en las plazas, y que empiezan en el Perú a construirse desde el siglo XIX. A partir del cambio de la etapa virreinal y la etapa independiente republicana en nuestro país y los países latinoamericanos, es que empieza la tradición de rememorar las guerras de la independencia, las guerras de un país como Estado independiente, y es ahí donde se empieza a utilizar las plazas como espacio para transmitir dicho mensaje. La idea principal es conmemorar una hazaña o a un personaje. Esto tiene mucho que ver con la historia del siglo XIX, que es una historia positivista, es decir, una historia que busca contar las grandes hazañas de grandes personajes, sobre todo varones. La tradición de colocar monumentos en parques y plazas pertenece a la época moderna, pero en nuestro país la idea de poner monumentos aparece recién en el siglo XIX y se concreta en el siglo XX. Un historiador del arte peruano dice que en realidad aprovechamos 4 momentos importantes en la historia nacional para colocar monumentos. Uno es el de las independencias, ¿no? El tema de las independencias, que motiva los regalos de monumentos, de obras públicas, la guerra con Chile y la guerra con España de 1865-66, luego este periodo de actividad indigenista en la década del 20, y luego todo un periodo de producción de escultura moderna. A finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX, los materiales que se utilizaban para la construcción de monumentos eran los llamados materiales nobles, como el mármol, la piedra forjada, el cobre o bronce. Y a medida que se va entrando en la segunda mitad del siglo XX, en nuestro país se empieza a experimentar con otros materiales para la construcción de monumentos, tales como concreto o metal. En nuestra ciudad tenemos varios monumentos interesantes, tanto de carácter funerario como de carácter público. Centrándome en el tema de las plazas, tenemos en primer lugar la mal llamada Pola, que en realidad es una alegoría a la libertad y que es el monumento más antiguo que tenemos en la ciudad de Piura. Es casi, no una copia, pero sí está inspirada en lo que es la Marianne, o la Mariana francesa, que es el símbolo de la República Francesa. Y como lo sabemos, pues tiene el gorro frigio, está vestida a la antigua, quizá es un peplo lo que porta, tiene el seno descubierto, símbolo de la maternidad, y además pisa un león, el león probablemente símbolo de la España ya dominada. Luego tenemos el monumento a Ignacio Merino, monumento que es de 1903, Tenemos además Francisco Pizarro, inaugurado el 12 de octubre de 1925, Día de la Raza. En Piura, con relación al centenario de la independencia, como en otras ciudades del país, se realizan muchas celebraciones. En Piura con un poco más de austeridad, porque veníamos de pasar el terremoto de 1912 y sin embargo, pues se hacen una serie de actividades y una de ellas es el regalo, ¿no?, que hace la colonia española de este busto, de esta escultura pedestre, porque está de pie,
a Francisco Pizarro. La visión que se intenta implementar en ese momento es una visión más de reconciliación y de hecho Pizarro, en este caso, aparece con la espada envainada, aparece más como conquistador, un conquistador guerrero, pero no como un conquistador salvaje y agresivo, sino más bien como un héroe civilizador, ¿no? Lo interesante también de este monumento es que es el primer monumento a Pizarro que conocemos en el Perú. Tenemos el óvalo Grau, que es del año 1943, y aunque a muchos no guste, tenemos también la Paloma de la Paz, obra de Víctor Delfín, una de las piezas de arte moderno, quizá la única de arte moderno que tenemos en nuestra ciudad, que se realizó en 1982. En nuestra ciudad, lamentablemente, no se le da mucha importancia a los monumentos, cuando en realidad, con un proyecto basado en el turismo cultural, estos monumentos pueden representar hitos muy importantes para recorridos turísticos. Todos los monumentos de Piura están completamente olvidados, ¿no? Empezando por el más antiguo, que es la Alegoría de la Libertad, hasta el más reciente, con gran valor artístico, que es la Paloma de la Paz. Yo, en todo caso, recomendaría visitar los 5 monumentos que ya mencioné, la Alegoría de la Libertad de Francisco Pizarro, el Monumento a Merino en la Plaza Merino, la Paloma de la Paz, el óvalo Grau, ¿no?, que es un ícono de Piura, pero también visitar, por ejemplo, el Monumento a Humboldt, que está frente al Club Grau, y visitar también el bonito monumento a Luis Montero, gran pintor piurano. Como tales, los monumentos deben contar con protección especial que les permita mantenerse en buen estado al pasar el tiempo, de modo tal que las generaciones venideras puedan también disfrutarlos. Piura es una ciudad que no atrapa a los turistas, ¿no?, sino que los turistas llegan y pasan hacia las playas, pasan hacia la periferia. Y yo creo que la ciudad de Piura todavía tiene muchos valores patrimoniales que mostrar. La cuestión es ponerlos en valor y presentarlos adecuadamente y sacarles un provecho de cara al turismo. Pero de cara también al poblador, decir que pues visiten sus plazas, disfruten sus plazas, observen los monumentos, interroguen a sus monumentos con respeto, con responsabilidad, pensando que el patrimonio no es solo de ellos, sino que también es algo que se debe legar al futuro. C'est le plaisir des sens.